técnico se refiere, es una de las bases fundamentales a la hora de empezar a invertir en los mercados financieros, independientemente del instrumento que se utilice para invertir. Básicamente, las velas japonesas hacen referencia a la representación gráfica del precio de apertura, cierre, máximo y mínimo de una cotización o de un instrumento financiero. Listo, se representa con esta simbología de esta forma, en donde está compuesta una vela por básicamente dos partes, la parte del cuerpo y la parte de las mechas. Las mechas hacen referencia principalmente al tema de manipulación o incertidumbre dentro del mercado, mientras que el cuerpo hace referencia principalmente hacia la fuerza que están teniendo compradores o vendedores de acuerdo sea el caso. En este caso específico de esta vela que estamos encerrando hace referencia a una fuerza, a un control alcista, es decir, los compradores están ganando el terreno o están obteniendo mayor fuerza, lo que hace subir la cotización. Aquí encontramos, digamos, una representación real de cómo se grafica una vela alcista. En este caso la apertura es por abajo y el cierre es por arriba. Evidentemente posee un máximo y un mínimo. ¿Listo? En el caso de la vela bajista, la apertura se hace por la parte de arriba y el cierre se hace por la parte de abajo, lo que corresponde al máximo y el mínimo, independientemente cuál de las dos velas sea, alcista o bajista, va a encontrarse en la misma posición. Este conjunto de velas que vemos acá son algunos de los ejemplos de velas de control, tanto alcista como bajista, que se suelen frecuentar dentro del mercado. Cabe destacar que son las velas generales, pueden tener variaciones. Evidentemente estas variaciones se van a dar de una forma con incertidumbre dentro del mercado. No sabemos cuándo se va a presentar una variación de este tipo de velas, pero sabemos que están dentro de este conjunto general. Entonces encontramos la primera vela en donde el precio intenta bajar, de hecho hace un rechazo. Los vendedores intentan hacer bajar el precio, pero finalmente los compradores obtienen una mayor fuerza y hacen subir definitivamente el precio. Encontramos aquí una vela un poco particular porque en esta el precio de cierre y de máximo se encuentra en el mismo punto. Evidentemente por la parte de abajo hay una mecha bastante grande, lo que puede, uno puede inferir que se trata de manipulación o simplemente incertidumbre dentro del mercado. Y encontramos este tipo de vela muy común que utilizan muchos operadores para tomar decisiones de entradas, que se conoce como vela elefante, vela Marubosu, vela Marusobu, vela de confirmación, vela de control 100% alcista. Usted puede haber variaciones en donde encuentren mechas por aquí o mechas por aquí, o simplemente mechas de un solo lado, lo mismo en este. Y en el caso de este conjunto sería básicamente sobre velas bajistas. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre los patrones de velas más comunes que se encuentran dentro del mercado de alta probabilidad, porque recuerden, patrones de vela existen muchísimos. De hecho, existen aproximadamente, según la literatura, según la información que se encuentra disponible, 152 patrones de velas, pero esto no quiere decir que todos posean alta probabilidad de ocurrencia o que todos se den frecuentemente dentro del mercado o que, mejor aún, los institucionales utilicen este tipo de patrones para tomar decisiones. Entonces nos vamos a enfocar en los que consideramos más importantes, en los que están comprobados que las manos fuertes utilizan para operar, y vamos a ello. Cabe destacar que este tipo de patrones se puede dar tanto en estructuras o tendencias alcistas como en estructuras o tendencias bajistas. En este caso, en el ejemplo particular, encontramos una cotización subiendo, hace una vela 100% de control alcista, luego hace una vela una vela de bastante fuerza, que intenta envolver la vela anterior, no lo consigue y necesita de una segunda vela para realizarlo. Es decir, si pudiéramos resumir esto de alguna forma, esto sería como la representación de una vela que el precio necesitó, o los vendedores necesitaron dos velas para envolver la vela anterior. Hay una alta probabilidad de que el precio cambie. Esto se conoce como un patrón de penetración. Es bastante usual encontrarlo en el mercado, obviamente va a tener algunas variantes muchas veces, pero es un factor y un patrón de alta probabilidad. Listo, luego encontramos este, que en este caso, el del ejemplo, es una versión bajista. Encontramos una vela de control 100% bajista, encontramos un descanso con una vela verde. Muchas veces van a ser doji, otras veces van a ser, como en el ejemplo, peoncias. Y luego hay un control o un fuerte movimiento alcista, lo que representa, lo que nos permite inferir que el precio va a comenzar a subir con bastante fuerza. Posteriormente encontramos un patrón de reversión en donde el precio viene cayendo con mucha fuerza y cuando llega a una zona, pues se presenta una vela de control alcista con bastante fuerza y permite que el precio cambie de dirección y empiece a subir. Posteriormente encontramos un cuarto conjunto de patrones que tiene diferentes variantes, aproximadamente podemos encontrar 22, pero nos vamos a focalizar en las más importantes y las que mayor relevancia tienen, como lo son estos cuatro ejemplos. Se pueden dar tanto de forma alcista como bajista. En este caso se puede inferir que el precio viene bajando, rechaza una zona, como lo dice aquí, rechazo fuerte con mecha en niveles de números redondos. Hay un video específico en donde hablamos qué son los números redondos, cómo se trabaja con ellos, cómo lo utilizan los institucionales para dejar o recoger órdenes y cómo le puede sacar provecho a este tipo de información. Entonces luego se hace un control o una fuerza bastante grande de forma compradora para decirnos o indicarnos que el precio posiblemente va a empezar a subir. Listo. Encontramos un segundo tipo de vela envolvente en donde la vela anterior es envuelta, valga la redundancia,
por la siguiente vela en un 200 o 2 veces el tamaño del anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si comparamos esta vela, envuelve prácticamente dos veces y un poco más la vela anterior. Y además hace un nuevo máximo con su cotización. Y aparte de todo esto, se encuentra un mínimo dentro de esta vela envolvente. ¿Listo? Cabe destacar que cuando esto se da en números psicológicos, preferiblemente triple cero, tienen mayor relevancia, tienen mayor importancia y es mucho más probable que la operación salga a nuestro favor. Nos encontramos otro ejemplo con un caso particular en donde los cuerpos, oígase bien, los cuerpos de las velas respetan un nivel. En este caso puede ser un nivel psicológico, vuelvo y repito, preferentemente triple cero, que nos va a indicar que el precio va a cambiar. En este caso, la vela envolvente no da o no logra realizar un nuevo máximo dentro de la cotización. Y por último tenemos este otro ejemplo en el cual la vela que se va a ver envuelta tiene un mínimo y posteriormente el máximo queda en la vela siguiente, que sería la vela envolvente, como lo indica aquí nuestro gráfico. ¿Listo? Y encontramos obviamente los mismos escenarios, pero para tendencias o estructuras bajistas, como se puede ejemplificar a continuación. Encontramos este mismo escenario, este escenario del 200%, este escenario donde respetan con el cuerpo, y este escenario en donde la vela anterior tiene en su caso un máximo y la vela siguiente tiene el mínimo. Ok, son patrones muy fáciles, van a encontrarse dentro del mercado en los diferentes pares de divisas. Inicialmente se puede utilizar en los pares de mayor Inicialmente se pueden utilizar en los pares más transados y evidentemente en los pares que utilices para operar o que sean de tu preferencia. No los recomiendo utilizar en otros instrumentos financieros porque el estudio y la probabilidad de estas están basadas en el mercado de divisas. Entonces tengan en cuenta esa información. A continuación voy a otorgar lo que quizás es lo más importante del video, que es un ejemplo de un patrón o un tipo de vela que se da frecuentemente dentro del mercado y los institucionales lo operan, además de los minoristas. Sin embargo, los minoristas cometen frecuentemente un error a la hora de entrar al mercado. Más importante del video, esto es un truco, un consejo que les voy a dar. Es un tipo de envolvente que suelen utilizar los institucionales para tomar decisiones de entrada, para manipular o inclusive para reventar o cazar stops. Es un error muy común por parte de los minoristas de entrar en este tipo de velas. Hay que tener mucho cuidado. Se puede entrar y evidentemente es muy buen patrón para entrar, pero hay que tener muy claro en dónde se debe hacer. Por otra parte, voy a utilizar una hoja en blanco. Voy a pasar a continuación para poder ejemplificar de una manera bastante exacta. Entonces nos vamos aquí y comenzamos a graficar lo que viene haciendo el precio. Entonces el precio viene subiendo, subiendo y de un momento a otro se realiza una vela envolvente cuyo tamaño o cuyo cuerpo es más grande que la vela anterior o la vela que se ve envuelta en un 300 o más de porcentaje. Esto quiere decir que hay una probabilidad entre el 90 y el 95% que el precio se regrese. Ojo, escúchese bien. Presten mucha atención a esta parte del video. Cuando encontramos una vela que envuelve 3 veces el cuerpo de la vela anterior o que es un 300% más grande que la vela anterior, hay una alta probabilidad que está entre el 90 y el 95% de que el precio se regrese. Entonces, ¿cuál es el error que cometen algunos? En muchas oportunidades lo que hacen es entrar al cierre de la vela y luego el precio empieza a regresarse. Aparte que si entran al cierre de la vela, pues tu nivel de riesgo, si está basándote en ese tipo de vela, va a ser mucho más grande. Entonces la idea es esperar que el precio se regrese y evidentemente utilizar una entrada un poco más ajustada para obtener un mayor ratio riesgo-beneficio. Esto es tema de otro video, pero me gusta agregarlo aquí en este video que tiene que ver o hace referencia al conjunto de velas japonesas porque es muy importante y es muy común. ¿Listo? Eso se puede dar tanto alcista como bajista. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de patrón. Evidentemente, mientras más envuelva o más se vea envuelta la vela anterior por esta, si la envuelve 6 veces o el 600%, va a ser mucho mayor la probabilidad de que el precio se regrese. Ojo con esto, esta información es muy valiosa. Esto es lo último que voy a decir sobre el video. Lo pueden repasar, inclusive nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Pueden compartirlos con sus amistades, con aquellos que crean que les va a funcionar y les va a servir mucho este video.